en la Tierra existe un grupo único de personas que tienen capacidades excepcionales. Estas personas son percibidas por su nueva capacidad de ver o ver cosas que están más allá del alcance del individuo típico. Se les conoce como adivinos o profetas. Es posible, incluso tú, suponiendo que seas uno de ellos, pero que esencialmente no lo conozcas. En el presente video descubriremos 5 señales que podrían demostrar que eres un clarividente o vidente importante en este mundo. ¿Has tenido en algún momento la inclinación de que algo planeaba ocurrir antes de que sucediera? Podrías tener la dotación de un adivino, por ejemplo. De vez en cuando puedes tener una imagen mental distintiva de algo que va a ocurrir y de la nada sucede precisamente como tú también lo imaginaste. Puede suceder que estás hablando o pensando en alguien y de repente tu teléfono comienza a sonar y piensas a quién está llamando la persona que estabas considerando. De hecho, de vez en cuando puedes sorprenderte hasta tal punto que les haces saber que te estaba contemplando. Otra circunstancia podría ser que estés ausente, vas a viajar y de la nada tienes una imagen transitoria del vehículo donde viajarás comprometido con un percance. Poco después de recibir la noticia de que el vehículo realmente ha sufrido un percance, esto implica que tu alma es profundamente delicada y estás apto para ver cosas que no puedes ver. La logia de los signos del zodiaco. ¿Alguna vez has sentido que tienes una conexión especial con el mundo que te rodea? ¿Has experimentado momentos en los que tus instintos parecen guiarte hacia el futuro de una manera inexplicable? Hoy exploraremos juntos 5 señales reveladoras que podrían indicar que posees el don de la clarividencia, una capacidad extraordinaria para ver más allá de lo ordinario, desde visiones premonitorias hasta una sensibilidad inusual hacia las energías que te rodean. Cada una de estas señales podría ser un indicio de tu conexión única con el universo. Así que, si estás listo para abrir tu mente y explorar el potencial oculto dentro de ti, acompáñame en este fascinante viaje mientras descubrimos juntos si eres, de hecho, un clarividente importante. El libro de Daniel, parte 7, nos permite saber que los sueños para mí me preocupan. A medida que inviertes más energía en Dios, creces más en la comprensión de estas imágenes. Los clarividentes tienen una capacidad de respuesta extremadamente alta, alto grado de capacidad de respuesta hacia las 2 personas y el clima que los rodea. Por ejemplo, podría entrar en otro clima y de repente sentirse realmente incómodo. A pesar de que no puede distinguir la razón específica, seguirá con esta sensación de que algo no está bien. En tales circunstancias, incluso tú podrías sentirte impulsado a implorar inmediatamente al aparecer. Ya que sientes que algo anda incómodo, básicamente es posible que te animen a visitar la casa de alguien, pero cuando pones un pie dentro de su casa, tu alma se sentirá muy perturbada. Independientemente de si usted se puede distinguir expresamente el motivo, esta conciencia no se limita simplemente a lugares reales, sino que también puede manifestarse al conocer a personas específicas. Hay ciertas personas con quienes, por mucho que intenten construir una relación acogedora contigo, tu alma simplemente no interactúa con la de ellos. Que no es que los desprecias, sin embargo, sientes un profundo sentimiento de grandeza y perturbación cuando estás en su presencia. También puede haber casos en los que alguien te invita a ir a algún lugar, pero de repente sientes una gran inquietud en tu alma que te lleva a rechazar el saludo. En tales casos, si sigues tus sentidos y decides no continuar, con usted frecuentemente descubre que algo negativo podría haber ocurrido. Suponiendo que hayas reconocido que esa es la razón en algunos casos, cuando eliges continuar de todos modos, cuando hubieras preferido no hacerlo, algo terrible termina sucediendo
y continúas creyendo que desearía que no hubiera ocurrido por encima de todo, es fundamental para confiar y honrar las motivaciones internas de la esencia de Dios, ya que ellas pueden salvaguardarte y guiarte en tu camino. Una señal obvia de que puedes estar trabajando con la dotación de un adivino o tener un don profético es asumir que habitualmente tienes áreas fuertes para saber cosas sobre circunstancias específicas, incluso sin que te lo digan. Por ejemplo, alguien podría haber logrado algo en tu ausencia y naturalmente sabes quién fue sin que te lo digan. Puede haber ocasiones en las que alguien esté pensando algo negativo sobre ti y tú simplemente lo sepas. Independientemente de si intentan profesar que les agradas, tu alma seguirá haciéndote saber que estas personas no son confiables, no son ocasiones de posibilidad sencillas. Se las conoce como intuición de los espíritus. Jesús exhibió un excelente dominio de esta habilidad. El buen libro contiene varias secciones donde Jesús vio las contemplaciones de todos los que lo rodeaban, incluso sin que ellos dijeran una palabra. Por ejemplo, Pie de Imprenta 2, sección 8, rápidamente nos deja conocer a Jesús entregándose. Él entiende en su alma que así contemplaba entre ellos. Les explicó por qué razonan así en sus almas. Parte 6, estribillo. 8 de Lucas. Igualmente nos deja saber, todavía saben que estaban pensando, y le dijo al que tenía la mano marchita: levántate. Además, quédese aquí y vea cómo Jesús frecuentemente obtuvo revelaciones sobre los puntos de vista de las personas en cualquier caso. Cuando no dijeron nada, este tipo de información puede ayudarlo a mantenerse alejado de los problemas al saber a través de la ayuda de Dios. Otro indicador obvio de que eres un adivino es que encontrarás numerosos sueños proféticos. Los adivinos con frecuencia reciben mensajes celestiales de Dios a través de sus fantasías y sueños, que estas fantasías contendrán datos claros y punto por punto sobre ocasiones futuras que finalmente te sucederán. Puede ser el tipo de persona que con frecuencia tiene sueños que se manifiestan en realidad algunas veces en una noche solitaria. De todos modos, es vital comprender que estas fantasías no son solo para distraerse. Cuando Dios descubre algo a través de una fantasía, es por una razón: precaución, guía, lograr un cambio o limitar el efecto de ocasiones específicas. Dios te muestra estas cosas ya que necesita reclamar lo que está pasando. Las Sagradas Escrituras en Hechos 2:17 pronuncian: y algo recientemente dice Dios: yo derramaré mi alma sobre todos los tejidos y tus hijos y tus niñas pronosticarán, que tus jóvenes verán sueños y tus ancianos los hombres soñarán sueños. Y el quinto signo es áreas de fortaleza para una petición de intercesión. Puede que no hayas comprendido del todo este quinto punto, pero no te preocupes que ya te lo explico. A medida que madures en tu profunda excursión, lograrás comprender que cuando Dios te revela algo, es porque eres un contribuyente al problema o parte del acuerdo. Hay momentos en los que puedes despertar y terminar pensando en alguien que te hará recurrir a Dios por esa persona. Tu alma seguirá sintiéndose inquieta hasta que medies por ellos. Cada vez que hayas acudido a Dios por ellos, encontrarás un sentimiento de armonía y tranquilidad en tu alma. Esto se debe a que ocasionalmente Dios requiere que tus peticiones medien en las vidas de las personas cuando no pueden apelar a Dios por sí mismos o no están disponibles para hacerlo. La dotación de presciencia frecuentemente se relaciona con una preocupación por la petición y el ayuno, como lo demuestra el caso del profeta Daniel, quien se abstuvo y acudió a Dios durante 21 días, lo que provocó sueños sobrenaturales y una comprensión de ocasiones futuras. Es esencial tomar nota de que cada adivino es un mediador, pero pocos de cada intermediario son un adivino. Su tendencia a pedirle a Dios
es la consecuencia de comprender que cuando Dios le revela algo, es con el objetivo final de reclamación, que es comprender que la motivación de Dios, descubrirte cosas, es lograr cambio y cambio. Tus peticiones asumen un papel crucial al asociarte con la obra de mediación de Dios, ya sea para personas, circunstancias o incluso países. Al aceptar tu trabajo como árbitro, te alineas con los planes redentores de Dios y participas efectivamente en la satisfacción de sus motivaciones mientras continúas completando tu don. Permites que la esencia de Dios te dirija y te guíe en la solicitud, mediar por otras personas y tener tu impacto en el plan de Dios que se está desarrollando. Y de esta manera concluimos este video con un profundo agradecimiento por tu compañía. Que las lecciones compartidas aquí te inspiren a seguir creciendo y evolucionando. Nos vemos en la próxima aventura de aprendizaje. Gracias por preferir la Logia de los Signos del Zodiaco.